o de forma virtual, y aún aquellos que han de ver el mensaje en forma diferida mañana u otro día, que tú, Señor, de la misma forma le llenes de tu Santo Espíritu y prepare esos corazones como un terreno fértil para que esa palabra, esa semillita que hoy ha de ser sembrada, dé fruto abundante, no caiga en terreno árido, no caiga entre espinos, sino que pueda dar fruto abundante. Glorifícate en esta mañana y quita cualquier distracción que pueda haber entre lo que escuchan, cualquier predisposición que pueda haber, mi Dios amado, que ahora cada uno sea declarado enseñable, humilde para recibir la palabra, y esta vasija que es María en esta mañana, tú la uses para tu gloria y para tu obra. Te lo rogamos por los méritos de Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén. Pueden ir a la escuela dominical. Bueno, bien. ¿Te parece una campesina, verdad? Una campesina. Como así mismo decía la pastora, una semillita que viene a sembrar, pues eso es lo que vengo a sembrar, una semilla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, de igual manera, le doy gracias por sentarse. ¿Saben que yo soy, como dice la hija mía, de que manda larga? y el tiempo nunca va, él nunca va a favorable conmigo. Así es que espero que se haya desayunado y que tengan paciencia, paz y se gocen en la semillita hoy que vamos a sembrar. Y 10 minutos pasados, para que después no me digan María, ya saben. Pues bien, en primer lugar le doy gracias a Dios Todopoderoso, el cual me ha permitido traer una porción de tu palabra, lo cual para mí es más que un privilegio traer una porción del Señor a cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes. Y gracias pues a mis pastores por la oportunidad una vez más que así me has dado. Amén. Como ya la pastora, solamente le pido al Espíritu Santo que me dirigió con todo lo que me ha ministrado y que en una palabra se quede de todo lo que Él me ha dado y que todo sea depositado en cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, hoy le traigo una palabra. Como ven, estoy vestida de campesina. Todo campesino, pues, a veces los agricultores se ponen en macuto, no solo para recoger tabaco. Mi papá se lo ponía aquí cuando iba a sembrar. Y como hoy yo vengo a sembrarte una semillita, pues yo vengo con mi macuto y la traigo aquí. La traigo aquí la semillita. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Nos vamos a gozar, nos vamos a disfrutar y vamos a entender todo lo que el Espíritu Santo así pues hoy quiere ministrar. Y para depositar esta semillita, antes de que la palabra sea ministrada en ustedes, pues yo voy a llamar a un anciano, Yayayo, y a un diácono, Antonio Jiménez, para que ellos, los dos, a cada uno de ustedes, me le deposite esa semillita. Ellos van a ser los dos rezgadores que van a ir a llevar esa semillita. Ya yo cojo una fundita y te cojo un lado y mi amado esposo coja otro. Vea, le damos una semillita porque la semillita, si no la agarra bien a la mano, se le pierde. Uno lado y otro lado. La van regando. Y para ir aprovechando el tiempo, yo le voy a dando la introducción a este tema. Hoy yo le estaré hablando a un tema: el crecimiento del grano de mostaza. Los que no conocían un grano de mostaza, ahí lo estarán viendo. Ahí lo van a conocer. El crecimiento del grano de mostaza. Bien.
Y para yo hablarle del crecimiento del grano de mostaza, le voy a dar una breve introducción para irle conectando con el tema. Como el grano de mostaza se trata de parábola, la parábola es algo de lo cual queremos conectar con una enseñanza. Y esto que te voy a comentar se trata el crecimiento de las etapas de la vida. Y te la voy a decir de dos maneras para que me puedas entender. Cada uno de nosotros iniciamos como una etapa de la vida. Iniciamos siendo un feto, segundo embrión, terceros recién nacidos, luego somos niños, luego somos adolescentes, luego de preadolescentes, luego adolescentes, luego somos adultos menores, adultos mayores, hasta la última etapa de nuestra vida, que es la de la muerte. De igual manera, cada uno de nosotros cuando llegamos aquí, iniciando por una etapa. Uno llegamos sin conocer nada, otro llegamos conociendo algo, pero cada uno de nosotros a través del tiempo pues vas tomando conocimientos y así se va aumentando nuestra fe y no nos vamos quedando chiquitos, sino vamos creciendo y nuestra fe se va aumentando. Por ende, si tú creces espiritualmente, tu fe también será aumentada. Pero recordándole que voy a predicar bajo el tema el crecimiento del grano de mostaza. Y no te puedo hablar sin irme a lo más valioso, que es la espada de doble filo, que es la palabra. Y yo te voy a invitar que me acompañe en el libro de Mateo. Mateo capítulo 17. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Cuando estén por ahí, me lo dejan saber con un amén. Bien, pues leemos. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostazas, diré a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por este género no sale, sino es con ayuno y oración. En otro versículo más adelante, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículo dicen los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Entonces Jesús le dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, podré decir a este sicómoro: desarráigate, plántate en el mar, y os obedecerá. Y quizá usted se preguntaría: ¿y yo tendría que tener una fe tan pequeña como ese granito que ustedes tenían en la mano ahí, para decirle a ese monte que se mueve y que caiga? Pues eso lo vamos a conocer más adelante. Vamos a conocer el crecimiento de grano de mostaza más adelante. Pero hoy yo te quiero decir en esta breve historia, quiero contarte que en ese entonces Jesús, que salía del monte de oración, cuando sale, los discípulos estaban en la multitud de personas. Y cuando los discípulos que estaban en la multitud de personas, pues llega un hombre con un hijo enfermo, con un espíritu. Alguna Biblia dice un espíritu inmundo, otra Biblia dice un espíritu lunático. La mía dice un espíritu lunático. Y cuando él se acerca a Jesús, le dice: Jesús, sana aquí, que lo he llevado a donde tus discípulos y ellos no lo han podido salvar. Y Jesús le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo yo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo le estaré
estaré enseñando. ¿Hasta cuándo? Y se trae el muchacho, bueno. Y Jesús le lleva al muchacho, reprende el demonio y el demonio se va afuera. Y luego los discípulos les dicen, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hasta yo me hice esa pregunta. Y le dicen, Señor, ¿pero por qué nosotros no pudimos echar fuera ese espíritu? Y le dice, por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, le diré a este monte que se mueva y así sucederá. Pero mi tema no es hablarte de un espíritu inmundo. Mi tema es hablarte del crecimiento del grano de mostaza. Pues te cuento. Te voy a dar un pequeño testimonio. Un día, yo estaba muy pequeña, pues donde vive mi padre, había una vecina. La vecina era poseída por un espíritu. Cuando la vecina se le montaba ese espíritu, era poseída, todo el mundo salía corriendo. Era un hombre que la agarraban porque desbarataba todo. Y una prima lejana, que era cristiana y tenía un grupo de oración, ella iba y a orar por ella. Y cuando la prima va a orar por ella, ella se le acerca y le dice ella, ¿y tú oras por ti? Y dice ella, te reprendo en el nombre de Satanás. Y dice ella, pero tú eres mía, tú no te acuerdas que hiciste tal y tal cosa. Y cuando digo yo, bueno, ¿y qué pasó aquí? La prima que vuelve y se acerca más cerca y le va a imponer la mano. Y cuando ella le dice, te reprendo en el nombre de Satanás, la mujer hace así, ve y se voltea y le da una galleta. Le da una galleta y la prima sale avergonzada y se va. Ella sale avergonzada y se va. Pero vuelvo y te repito, esto no te estoy hablando del espíritu inmundo, sino del crecimiento de grano de mostaza. Lo que me da a pensar que la prima no estaba bien delante de Dios. Pero los discípulos no tenían la fe que tiene el grano de mostaza. En Marcos capítulo 4, versículos de 30 al 32, dice la palabra de Dios. Dicen los discípulos, Señor, ¿y con qué compararemos el reino de Dios? Y le dice, lo compararemos con un grano de mostaza, porque es pequeñito entre todas las semillas y es el más grande de todos. Y luego que crece, da fruto y las aves del campo reposan sobre ella. Amén. Bueno, ¿qué te digo? Yo vengo a hablarte del crecimiento de grano de mostaza. Es una breve introducción. Mira, si algo nosotros tenemos que tener bien claro, es que nosotros, desde que inició el culto, las alabanzas, la oración, todo iniciamos diciendo que nosotros tenemos que tener un avance espiritual, un avance, un crecimiento espiritual. Y una de esas cosas de lo que afecta en la fe son tres. Una es el miedo, otra es el temor, otra es la duda. De hecho, uno de esos ejemplos fue Pedro. Pedro podemos ver que a medianoche lo visita, a medianoche en el medio del mar le llega una tormenta, y cuando le llega la tormenta, él clama a Jesús, y cuando ve a Jesús caminando por las aguas, le dice, Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Mientras Pedro iba mirando a Jesús, iba bien, pero cuando Pedro volvió la cara, se apoderó de él un temor, por lo cual se hundía y tuvo que volver a llamar a Jesús. Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Lo que te quiero decir es a ti, tú y yo que estamos aquí, que nuestra mirada esté puesta en Jesús. Nuestra mirada no puede estar puesta en las cosas de esta tierra, porque todo esto es pasajero. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de las que Jesús ya nos ha dicho y nos ha hablado en su palabra, de que nosotros vamos a ser y somos así. Pero para nosotros conocer lo que es la fe del grano de mostaza, quizás tú te preguntarías, vuelvo y te repito, pero yo tendría que tener una fe tan pequeña
como un grano de mostaza para ver el reino de los cielos y para crecer espiritualmente. Entonces, tenemos que saber que ese grano de mostaza no vino así. Ese grano de mostaza se siembra, se crece, entonces ese grano de mostaza tiene características, tiene que tener un cuidado. Y para nosotros conocer la primera pregunta, que es si yo tendría que tener la fe del tamaño de ese grano de mostaza, vamos a conocer 4 características que tiene el grano de mostaza. Y la primera es que ese grano de mostaza es híbrido. Híbrido significa semejante, igual o parecido. Pero como un grano de mostaza, que en hebreo significa quemo, también significa parecido, igual o semejante. Entonces, la palabra híbrido significa que no se liga con nada más. No se liga con nada más. El grano de mostaza, usted no puede dedicar a hacer viñedo y decirle, déjame sembrarla con una mata de naranja, déjame ingeminarla con otra semilla. Esa mata no se liga con nada más. Es única y es sola. Es solas. Entonces, hoy en nuestra vida, nuestra fe está ligada con las cosas del mundo, por lo que no puede haber un crecimiento. Nuestra fe no puede estar ligada con los deseos de estas cosas terrenales, porque muchas veces estamos aquí en iglesias y queremos ver cosas que suceden, pero no suceden en nuestra vida, y es porque hay una grieta que está en nuestro templo, que está afectando de que ese crecimiento espiritual, pues así sucede. Así sucede. ¿Cuáles serían esas grietas? Te podría dar algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos fue Jacob, en Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38 dice que Jacob tuvo que reconocer que necesitaba ese encuentro con Jesús para que se le quitara marca de engañador y que Saúl, su hermano, lo dejara de perseguir. Y a partir de ahí fue que Jacob fue cambiado y transformado en nombre de Israel, y Esaú dejó de perseguirle. Por lo que hoy, mientras nosotros estamos en una media verdad como Abraham, como Isaac, sentamos aquí en la iglesia, venimos aquí, nos sentamos, venimos domingo tras domingo, pero hay cosas que están dañando nuestra alma, que son grietas. ¿Como cuáles son esas? Como la falta de perdón, el egoísmo, la envidia. Como hay personas, mire, que yo he visto que han dicho, mira, María, es que yo no puedo perdonar a ese hombre, porque cuando el hijo mío tenía 2 años y el hijo mío ya con 28 años, ese hombre me fue infiel y yo no lo puedo perdonar. Yo amaba. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A veces hay cosas que a nosotros no tienen, la tenemos dentro y la vamos manejando inconscientemente, y tenemos que reconocer eso para que sea desarraigado de nosotros y nosotros venir a Cristo. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura, mas aquí todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Pero a veces queremos traer las cosas del pasado y las queremos traer aquí al presente siempre y vivirla. Bueno, el Señor sabe que yo soy esa joven, el Señor sabe que yo tengo que tener cosas que mi alma, que mi carne las desea. ¿Cuáles son estas? De vez en cuando yo puedo visitar Egipto y venir aquí a la tierra de Canaán. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo de vez en cuando puedo salir y compartir con algunos amigos que sean impíos, que se vayan a una discoteca. El hecho, mi hermano, que tú compartas con los amigos impíos, siempre y cuando tú seas la sal y luz en medio de ese momento. Que tú seas el que haga la diferencia, y que tú seas que ese amigo va a ver como ejemplo para que sea acercado a Cristo. Es necesario que nosotros hagamos morir los deseos de este mundo. Otro ejemplo de ello fue Pablo. Pablo, siendo Saulo,
Saulo era un perseguidor de la iglesia. Y cuando Dios lo llamó, le cambió el nombre por Pablo. Entonces nosotros tenemos que ser cambiados. Y de inmediatamente Pablo dijo, es necesario que yo muera para que Cristo viva en mí. Es necesario que yo suelte todas las cosas que son desagradables delante de Dios para que Cristo viva en mí. Ese es el primer punto de la característica de un grano de mostaza. El segundo punto de la característica de un grano de mostaza es que después de sembrada y antes de sembrada, ese granito que ustedes tienen ahí, vean, lo pueden pisotear. Y usted lo pisotea y le puede prender una llamarada de fuego. Y nada le prevalece. Ese no se muere, va a seguir. Cuando nosotros sembramos una matica, lo primero que nosotros damos es cuidado, porque si se pisa, la matica ya se dañó, o la semilla. Hay que cuidarla. Y esa matica, usted la puede sembrar y prenderle fuego, pisarla y nada le sucede. Un ejemplo de ello fue Job. Job fue el hombre más tentado de todas las cosas, se le quitó todo. A Job le quitaron los hijos, a Job le quitaron todos los bienes. A una esposa que tenía Job le dice, maldice a tu Dios y muere, ya de tantas cosas. Y aún los amigos de Job le dijeron, Job, tú eres que tienes esa maldición, tú eres que has pecado, tú eres que tienes esto, tú eres que tienes esto. Y en el último discurso de Job, en el capítulo 28, les dice, nunca yo me voy a admitir de que yo hice las cosas mal y siempre viviré por lo que Cristo dice que haga. Aunque Dios omnipotente me haya puesto en esta prueba, yo viviré y viviré conforme a la voluntad de Él. Yo no me, como que no sé, Él no dirá o no dirá por qué Dios lo hizo, nunca Él lo hizo, por qué Dios lo hizo, no. Job siempre fue conforme y Job siempre fue a buscar lo que Dios tenía para él. Pero ¿qué sucede hoy? A veces nosotros estamos en la iglesia y muchas veces vemos personas que vienen a la iglesia, Dios la bendice, vienen a la iglesia por tal situación, vienen a la iglesia para que le oren porque están enfermos. Esas personas se sanan y se fue, no volvió más. Pero hay personas que a veces tienen su proceso y cuando tienen el proceso dicen, bueno, pero yo en el mundo estaba mejor y ahora tengo tantas cosas. Déjame decirte, hermano, tú que estás aquí, por grande que tú estés pasando tu proceso, por grande que sea tu dolor, tu sufrimiento, hay un camino que Dios te dice que ahí está la victoria y esa victoria es tuya. A Job se la dio en medio de la tormenta cuando Job ya no tenía nada. Y Job fue un hombre bendecido 3 veces más que lo que he tenido. Hoy yo sé que tú quizás que estás pasando por un proceso, Dios te tiene la victoria y será mejor que lo que tú pensabas. Pero a veces esas personas que tienen que Dios lo bendice y vienen atrás de esa bendición y se van. Déjame decirte que un día, pues yo me topé con alguien, un hermano, no de aquí, de la iglesia, no de aquí, un hermano de la fe. Cuando yo me topé con él, vi que me rechazó. Cuando yo le dije, hermana, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Y cuando yo me acerco a ella, le digo, hermana, vuelve a Cristo, que en Cristo es que está la salvación. Me dice, no, es que yo no puedo, lo que pasa es que ya a mí me nombraron, entonces no puedo, porque los domingos es para yo ir al salón, los domingos es para yo lavar y hacer cuantas cosas. Y yo me quedé callada y oré por ella. Yo oré por ella, no a ella, sino yo oré por ella para que Cristo fuese acerca a la cruz de Calvario, porque ella me di cuenta que ella está metida en una cárcel. En una cárcel que solamente ella está viendo lo que la bendición de Dios, pero no está viendo a Dios. No está viendo a Dios. Y el tercer punto, la tercera característica de la cual te voy a hablar, es que ese granito de mostaza es pequeño,
es pequeño, pero su fe es inmensamente grande. ¿Sabe por qué? Porque está complementado. Y un ejemplo de ello fue la mujer del flujo de sangre, que en medio de una multitud, cuando Jesús andaba caminando, él supo saber quién había tocado su manto. Porque cuando los discípulos le dijeron, ¿quién ha tocado? Cuando él les dijo a los discípulos, ¿quién ha tocado mi manto? Los discípulos le dijeron, Señor, ¿y cómo podemos saber quién ha tocado tu manto? Si hay demasiada gente. Él sabía que quien había tocado su manto era alguien que tenía una fe bien complementada. Y esa fue la mujer del flujo de sangre. Esa mujer tenía 12 años atada en una enfermedad, a lo cual todo lo había gastado en todo lo médico. Y ya ella no veía solución más que en Cristo. Y ser arriesgada sabiendo que en ese momento una mujer con esa enfermedad era inmundo. Ella se arriesgó y sabía que a quien ella había tocado, pues iba a ser sanada sin importar lo que iba a suceder. Y Jesús le dijo, mujer, ve, porque tu fe te ha sanado. Te ha sanado. Mira, a veces todos nosotros, lo que Dios nos permite subir aquí, traer una porción de la palabra, somos tentados antes y somos tentados después de vivir lo que nosotros predicamos. Y te voy a dar un pequeño testimonio, porque así me tocó vivirlo a mí. Porque el martes yo me levanto y le digo a mi esposo, el Dios Santo, yo no sé qué tengo, pero tengo un dolor que no lo aguanto. Y cuando dice, ¿y de qué? Y yo no sé, yo sentía que el vientre a mí se me salía y que como que la vejiga entera se me salía. Y cuando digo, ¿qué es lo que me pasa? Y cuando yo comencé a hacer mucho pipí, hasta el tema de que yo me deshidraté de tanto pipí que hice. Y cuando llamo al ginecólogo, me dice, pues está bien, ven María. Cuando voy al ginecólogo, el ginecólogo está en una cesárea de emergencia. Y cuando él está ahí, en la cesárea que yo llego, pues se le digo a la secretaria, le digo, mira, yo voy a ir por emergencia, porque es que tengo un dolor muy fuerte y no lo puedo aguantar. Dice ella, pues está bien, ven. Cuando voy por emergencia, me ponen un suero. Y cuando lo primero que me hacen es un análisis de la pipí. Cuando me hacen el análisis, yo salí con un nivel tan alto, el más alto de infección urinaria, que tenía 3 cruces. Quizás ella que el médico sabe, tenía 3 cruces. Del nivel más alto de infección. Digo yo, Señor, ¿y qué pasó aquí? Si yo me hice el análisis, todo esto chequeo en diciembre, y yo salí bien, y ahora me sale esto, ¿qué pasó? Y nada, me quedo ahí, me dice, ¿tú estás embarazada? Y yo, no, y me hacen una prueba, me mandan a hacer otros estudios y otras cosas. Cuando llama al ginecólogo, me dice, María, hay que dejarte interna, tú no te puedes ir así, te vamos a referir a una nefróloga para ver. Cuando vean a la nefróloga, yo le dije, Señor, mira, tú sabes que tú y yo tenemos una intimidad a tal hora y que tú tienes que ministrarme todo lo que tú vas a enviar allá a tu pueblo y tenemos que estar, yo tengo que ministrar. Imagínate que yo venga a orar aquí, me van a decir que estoy loca. Cuando llego allá a la nefróloga, le pregunto, ¿cuánto hay? Me dice 19, pero a ti te vamos a pasar después de 2. Cuando paso donde ella, que entro, ella me mira y yo la miro y me da la mano y yo le doy la mano y dice ella, mira, en ti hay un amor de Dios que mora en ti. Y ella se engranó, se decía, ¿cómo me engranó? Y yo, amén, y yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y cuando yo le digo a ella, ¿usted es cristiana? Y me dice, no. Y ella comienza a chequearme y me chequea, y me dice, y me manda a hacer cuantas cosas. Y yo, porque es raro, porque yo no te veo ni el vientre duro, nada. Y cuando ella me manda a hacer todas esas cosas, me dice ella, ve con Dios. Y cuando ya yo me voy, vuelvo para atrás, porque la veo que ella se aflige y llora, y le doy un abrazo, y siento decirle una palabra. Y la mujer se va en lloro, ahí. Cuando yo le pregunto si ella decía que yo orara por ella, le dije sí. Ella me dice sí, y oro por ella.
y la dejo llorando en el consultorio y salgo. Y cuando salgo me dice, ven en paz, porque tú estás bien. Mi propósito era que tú vinieras a orar conmigo. O sea, tú tienes que vivir lo que tú vas a predicar por fe, o antes o después. A mí me tocó vivir y creer que yo no tenía nada, porque había un propósito de Dios, y era este tema que hoy iba a ser impartido aquí, el crecimiento de la fe, del grano de mostaza. Entonces, cuando yo llego a mi casa, se me quitó el dolor, se me quitó todo, y yo no tenía nada. No tenía nada. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces las cosas nosotros tenemos que verlas, pero también creerlas. También creerlas. Cada uno de nosotros, los cuales hoy estamos aquí, necesitamos tener el complemento que tiene ese grano de mostaza para nosotros tener un avance del crecimiento espiritual. Porque no podemos pasarnos la vida entera visitándonos los domingos, viéndonos, nos amamos y no queremos. Pero Cristo quiere algo más que eso. Cristo quiere que tú mueras tu carne, tus deseos, y que tú busques las cosas de Dios, que tú busques las cosas del reino. En esta tierra no hay nada, todo es pasajero. Un día, hoy estamos aquí, pero un día nos vamos de esta tierra y todo se queda aquí. Y hoy nosotros quizás nos sentimos gozosos, gozamos y nos disfrutamos. Amén y gloria a Dios por eso. Pero hay algo más importante que eso, que se llama el reino de los cielos, y ese se llama Cristo. Y así como Pablo dice, es necesario que tú mueras para que tú vengas a mí, para que yo crezca en ti, que es Cristo. Es necesario que eso suceda. Es necesario que tú entiendas que si tú estás en Cristo, eres nueva criatura, y que todas las cosas viejas pasaron y más aquí todas son hechas buenas, y que a partir de hoy pues tú tomarás la decisión de crear nuevas metas y de tú buscar el reino de los cielos para poder crecer espiritualmente. Amén. Y la última característica del grano de mostaza es el reguío. Es el reguío de ese grano de mostaza. Diario, después de sembrada, hay que regarlo 2 y 3 veces. 2 y 3 veces. Y no de cuchillo, es de puño y se moja. Diario ese reguío tiene que surgir. Entonces, así como ese granito de mostaza es diariamente regada 2 y 3 veces, es necesario que tú y yo reguemos 2 o 3 veces la semilla que ha de ser sembrada hoy. Que no solo sea que la escuchemos, sino sea que nosotros la estimulemos buscando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, haciendo planes de lectura, haciendo esos planes para tener esa intimidad con Dios. Porque tu fe va creciendo después que tú comienzas a tener esos encuentros con el Señor. Después que tú comienzas a tener esos momentos que a ti te marcan. A veces uno está orando y hay unos versículos que a uno le llegan y uno dice, Dios mío, pero mira cuántas veces yo he leído esto y yo no lo podía entender. Yo tenía un devocional, pues creo que era el sábado de la noche, y cuando yo oraba llegaba este versículo a mi mente que tanto que me trastornaba, y era este versículo que dice que cuando nos entregamos a Cristo en cuerpo, alma y espíritu. Y yo decía, Señor, pero el alma es lo que domina, ¿por qué no alma, cuerpo y espíritu? Y es que lo que tú tienes primero es visible. Y luego es tu alma, y lo que está en tu alma está en tu mente, y es lo que tú hablas, es lo que tú dejas ver. Pero tú primero tienes que verte visible, siendo una hija del Señor, un hijo del Señor. Porque aquello que te porta a ti es lo que te transforma, es la palabra si la palabra de Dios está en ti, pues tú eres transformada. Y eso es lo que se ve. Eso es cuando aquella persona que está impía nos dice, wow, pero que esa mujer, ¿qué es lo que tiene? Esa mujer ha cambiado, esa mujer es diferente. Esa pareja es la mejor pareja de aquí porque es un ejemplo. Nunca he visto esa pareja discutiendo, porque es que lo que tú cargas de Dios te hace ser visible al Cristo vivo.
al Cristo vivo. Amén. Nada más, hermano, el tiempo me va a dar, gracias a Dios. Para concluir, quiero decirte que este año, hoy está iniciando, no hoy, este mes, está iniciando un nuevo año 2025. Todos tenemos metas, todos tenemos propósitos. Y bien que inició esa línea, todos tenemos metas y propósitos. Ahora, tu meta, ¿en qué se va a glorificar Dios? Ahora, tu propósito, ¿en qué se va a glorificar Dios? Antes yo escribía la meta, antes que las metas espirituales, las metas terrenales. Ahora son escritas las metas espirituales y luego, ahora le dije, Señor, las terrenales tú las conoces, dame la que tú creas que sean para mí. Las que tú creas que son para mí, pero las para mí, las primordiales, son las espirituales, porque ellas son las que son para vida eterna. Ellas son las que un día yo tendré la oportunidad de estar con mi Padre. Y yo oraba en la mañana con mi hermano Sandy, yo le decía, no puedo yo ser más agradecida con la obediencia delante de Cristo, solamente de saber que Él me ha libertado de una cárcel de esclavitud de pecado, a los cuales me llevaban al infierno, y los cuales hoy yo tengo la oportunidad de ver que Cristo me ha salvado y que le ha dado un rumbo a mi vida para tener una vida eterna, y que hoy mi familia, a una cuarta generación, pues esas palabras es promesa para ellos, porque Dios los traerá aquí y que eso le vas a perseguir a ellos. No hay mejor bendición que esa. No hay cosas terrenales que a ti te complazcan con el amor de Dios. De hecho, te digo, hace 2 años yo no tenía la misma fe que yo tengo ahora. No la tenía. Simplemente yo era alguien más que venía a la iglesia, pero no tenía una reconciliación con el Padre, porque si no hay reconciliación, no hay cristianismo, no hay convertido. ¿De qué te convertiste? No hay una reconciliación. Y hace 2 años yo comencé a tener experiencia escuchando la voz de Dios, y muchas palabras que yo leía la palabra, la leía y no la entendía, y ahora cada vez que el Espíritu me ministra, pues cosas que son, pues yo me gozo, y a veces el esposo mío me dice, coño, está loca, y yo no estoy cuerda todavía, y a veces la hija mía me dice, mami, cuidado, porque cuando el Espíritu le deja conocer esas cosas que están ocultas en la palabra, usted se goza, porque es un maná diferente, y usted sabe a quién usted le va sirviendo. Cristo es la salvación, Cristo es la salvación. Hay que acercarse a Cristo, hay que dejar las cosas de este mundo, los afanes todo se queda. No tratemos de ganarnos la vida con las cosas terrenales, porque la obra sin fe es muerta. Busquemos el diseño de la palabra de Dios, busquemos el diseño que nos dice la Biblia, para nosotros poder ser transformados y cambiados. Muchos de nosotros quizás estamos aquí, pero Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, porque si tú estás aquí es porque tú tienes fe, y a cada uno de nosotros, dice Pablo, que nos ha depositado ese granito de fe. Ahora está en ti y está en mí. ¿Cómo esa fe va creciendo? ¿Cómo esa fe va creciendo? Amén. Para concluir, hermano, esta es la conclusión. Para concluir, yo quiero decirte, toma la decisión. No te quedes nada con la fe chiquito, como esos muchachitos que son revejidos. Cuando yo tenía 14 años me preguntaban, ¿cuántos años tú tienes? Yo decía 7, que me veía una tiguerita de 7 años. Y yo siempre andaba con una vecina que me enseñaba a negociar de todo. Y ella me decía piojito, de tan chiquita que yo era. Quizá Ángela me vio en esos tiempos. Y ella me decía, María, ¿cuántos años tú tienes? Y yo decía 7. Y yo tenía 14 años, parecía de 7 años. Y eso sucede así mismo. Cuando tú no traes una base espiritual, te va quedando pequeñito. Pero hoy la oportunidad es para todo. Es para todo. Dios
Y no te hablo de cosas terrenales, te hablo de cosas espirituales, experiencia con el Espíritu Santo. Porque luego que tú conoces a Cristo, es que tú conoces quién tú eres en esta tierra. ¿Para qué tú eres? ¿Para qué tú estás en esta tierra? Simplemente sin conocer a Cristo somos como una persona común y corriente. Pero luego que conocemos a Cristo, entonces es que conocemos el valor de nuestra vida. Que quien murió por nosotros en la cruz de Calvario, murió por nuestra salvación. Para que por medio de él pudiéramos tener una reconciliación con Cristo y que Cristo nos acerque el corazón de Dios. Amén. Si no hubiera hecho así, cuando vino el primer Adán que desobedeció, no hubiera tenido oportunidad de salvación. Pero por el amor tan grande que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros, Él mandó al Cristo vivo a morir en la cruz de Calvario. Y hoy nosotros tenemos que conocer que Cristo es la salvación, que Cristo es el dueño de todo y que nada nosotros somos si no tenemos a Cristo. Si no tenemos a Cristo. Así que, hermano, yo te insisto, te llamo a que por el amor de Cristo tú conozcas en qué tipo de terreno va a caer esta semilla. Y te voy a hablar de la parábola del sembrador. Como vine como sembradora, te voy a mencionar otra parábola. Y de ella te voy a mencionar 3 tipos de terreno. Y ese terreno, esa es la semilla que cae en el camino. La semilla que cae en el camino es la que hoy tú escuchaste y saliste de ahí y ya se te olvidó. La semilla que cae en piedregales es aquella a lo cual tú sabes que te están hablando a ti, pero no es conmigo. Tú sabes que ese mensaje es para ti, ese mensaje es para que en ti haya transformación, sea edificado y que haya una nueva vida y que ya tú eres una nueva criatura. Pero no le hace caso. Mañana, después, pasado, el año que viene, yo comienzo. Pero la semilla que cae en el terreno fértil, que esa es la que yo vine a sembrar hoy, y yo ya oré para que esa semilla cayera en ese terreno, y así yo lo creo, de que en cada uno de nosotros va a despertar un hambre por Dios. Y esa fue mi oración ante Dios, de los siervos de la congregación cristiana de Villa González, que se despertará un hambre por Dios, y que vamos a ser diferentes, que nos vamos a enamorar de Cristo, y vamos a tratar de buscar la reconciliación con el Padre, que mientras no buscamos esa reconciliación, pues todavía no estamos convertidos a Cristo. Esa fue mi oración delante de Dios. Y hoy yo quiero que tú reconozcas esos 3 terrenos. Y que esa tierra caiga en ese terreno fértil. Y que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo. Y que tú busques esa intimidad con Dios. A planes espirituales. Olvídate de los terrenales. Pon metas espirituales. Dice, Señor, yo necesito sentir tu presencia, porque Él te va a escuchar. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero conocerte más, el Señor te va a dar a conocer su Hijo amado a través de su palabra. Él lo vas a hacer. Él lo vas a hacer. Cuando tú le dices al Señor, Señor, Padre de la gloria, mira, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Él te la va a entender, porque Él dice que el Espíritu Santo es tu maestro. Y Él te va a dar a conocer el amado. Él lo dice. Y tú tienes que creerlo. Y si tú lo crees, es así. Es así. Tenemos nueva vida en Cristo. Haz planes para tú tener un momento de oración de calidad, sin ir 5 minutos y desesperarte. Desesperarte porque ya tengo que dormir, porque me tengo que levantar. Organízate. Si tú tienes que levantarte a las 5, acuéstate temprano para que te puedas levantar más temprano, a tener ese encuentro con el Señor, a leer la palabra. No hay mejor tiempo para yo leer la palabra que a las 3, a la 1 de la mañana, y de esta manera el Espíritu Santo me ministra más. Me ministra más. Entonces, esos son los planes a los cuales a nosotros nos llevan a tener un crecimiento espiritual. Porque luego que tú vas teniendo experiencia con Cristo, entonces luego Cristo va a depositar en ti esa porción, ese granito de fe. Y como está complementada, entonces va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Y de esa manera, mientras tanto tú vas teniendo más experiencia, se va aumentando más tu fe. Más tu fe. Los otros días me tocó orar por una persona. Y cuando oré por esa persona, que la vi, esa mujer tan
tan desanimada, le pregunté, Ruth, ¿qué tú tienes? La que barre la empresa. Y me dice, María, yo creo que el Señor me está cobrando, porque era cristiano y se descarrió. Porque todo pecado tiene su consecuencia. No quiero decir que por eso estaba enferma. Y digo, ¿yo qué tienes? Me dice, fui al médico. Y cuando fui al médico tenía un líquido en la cabeza. Y cuando la doctora me dice que tenía que entrar en una aguja de qué sé yo cuántos centímetros para sacarme ese líquido. Y aparte de ese líquido, tenía la presión mala, tenía muchísimas cosas. Pues la cuestión es que yo oré por ella, le dije, voy a orar por ti. Y me dice, sí, ora por mí. Y cuando fue al médico a los 3 días, que la doctora le chequeó, le dice, Rui, ¿qué pasó? ¿Por tú no tienes líquido? Y dice, Dios me sanó. Y digo yo, ahora que Dios te sanó, ve, busca a Cristo. Vete, reconcíliate con Él. Porque no hay pecado tan grande que Dios no lo perdone. No hay cosas tan grandes que pasan con nosotros que Cristo no te pueda perdonar. No importa lo que haya pasado en tu vida. No importa de dónde tú vengas. Cristo te perdona. Cristo te perdona. Cristo es la salvación. Por eso muchas veces podemos ver que tú ves personas que son drogadictos, que tú lo ves en la calle desahuciados, loco, desahuciado, y luego tú lo ves predicando la palabra transformado, porque Cristo lo tocó, hubo crecimiento espiritual, por ende ese crecimiento espiritual hay fe de que sí podemos cambiar, de que sí Cristo sana, de que sí Cristo nos liberta, de que Cristo quiere un alma disponible para buscarle, de Cristo quiere un alma que esté dispuesta a buscarle, a tener ese encuentro con Él, para depositar en ti la palabra y que tú vayas a llevársela a aquel que está perdido, aquel que está enfermo, aquel que no tiene la oportunidad de ver la salvación eterna. Amén. Entonces yo los llamo a que ustedes tengan esa oportunidad de crear esos planes, de buscar esos encuentros con Dios, de tener esa comunión con el Padre, que podamos ser diferentes y que podemos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Porque cuando estamos en Cristo, ya somos nueva criatura. Las cosas ya pasaron, mas aquí todas son hechas nuevas. Dios te bendiga, hermano. Terminé a tiempo, me dio el tiempo hoy, fue favorable conmigo. 5 quedaron. Dios te bendiga, queridos hermanos. Quiero que te ponga de pies. Voy a orar por ti. Yo creo que tú que viniste quizás con alguna situación, si estás enfermo, ya Dios te sanó porque ya yo oré por ti. Si te duele un oído, ya Dios te sanó porque yo oré por ti. Y creo también que todo el que tiene algo emocionalmente, pues así será libertado porque ya yo oré por ti. Amén, hermano. Pues oramos y nos despedimos dándole gracias al Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, una vez más. Gracias, Padre eterno, por cada hermano aquí presente. Gracias, Dios de la gloria, porque tú eres, Señor, un Dios grande y poderoso. Tú has sido nuestro libertador, Padre eterno, desde el principio. Y hoy, Señor, Padre de la gloria, yo vengo dándote gracias por toda palabra, Señor, que ha sido sembrada aquí. Para que cada alma que la ha recibido, pues sea un terreno fértil y que sea tu gran Espíritu Santo, poniendo en ellos, Señor, ese convencimiento, ese amor por ti, y que ellos te busquen, Señor, ellos te busquen con hambre, con deseo de buscarte, entendiendo en ellos que la solución está en Cristo. Gracias, Padre de la gloria, porque tu bondad, Señor, tu bondad es la que nos sostiene, porque tú nos sostienes nuestra mano derecha, Padre eterno, porque todo aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Dios omnipotente. Gracias, Padre de la gloria, porque tú ya sanas al enfermo. Oh Padre eterno, te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú sanes que te enfermo y que tú guardes cada familia de la fe y que tú lo bendigas, Señor, y lo guíes en tu buen camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.